Y hablando Sí, sin de, duda. hablando de solidez ya a nivel global, os quería preguntar también por el tema de China. Se habla de que los últimos datos económicos que se han conocido en China, esas ventas minoristas que subían por encima del 10%, un PIB que recuperaba también por encima de lo que se esperaba. ¿Creéis que China está ya entrando en una fase de expansión, mientras que a lo mejor Europa y Estados Unidos todavía no tienen resuelta del todo la desaceleración económica? Yo creo que hay dos cosas que este año que viene van a quedar despejadas a nivel económico y a nivel político respecto a China. Eh, Hay una frase que se enseña siempre en el curso de Estado Mayor y es el éxito depende de mantener la iniciativa. Yo creo que en este momento, y estoy seguro que la percepción de Gustavo no estará muy lejos de esto, China no las tiene todas consigo en cuanto a la iniciativa de lo que puede hacer y cómo se puede mover en los mercados, porque es extraordinariamente dependiente de que sus productos se comercialicen fuera. No tiene el mercado interno que pueda convertirla en superpotencia, ¿no? No es lo mismo un mercado interno norteamericano que un occidental, que un mercado chino. En ese sentido, digamos que su gran reto es ser dueño de su destino. ¿Está dando los pasos en esa dirección? Sí. Yo creo que el síntoma de esto, también la escenificación, porque siempre la economía se escenifica políticamente y viceversa, ¿no? Pues va a ser si realmente va a asumir el papel de liderazgo en la negociación de alto el fuego entre Ucrania y Rusia, ¿no? Que tarde o temprano también llegará. Y digo alto el fuego, no digo paz, ni acuerdo de paz, ni cosa por el estilo, sino alto el fuego, como en Corea, exactamente igual. Y ahí, pues, en Europa hay algunos movimientos desconcertantes, como el del señor Macron, ¿no? que trata de mover y mantener siempre, Francia, ya se sabe, una diplomacia por sí misma y en función de sus intereses particulares, pero yo creo que China, igual que cuando una gran nación quiere escenificar que ya pinta algo, patrocina unas Olimpiadas, yo creo que una gran potencia global, económica y con poder político tiene que escenificar un liderazgo en la toma de decisiones al más alto nivel. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Eduardo, ¿no? Es más, señalaría que el gran reto de China, o sea, digamos que el principal enemigo de China es China. Y por eso los americanos están tranquilos, ¿no? Y por eso no confío en una desdolarización, al menos en el corto plazo. Y cuando hablo de corto plazo te hablo de 50 años, ¿no? Yo creo que el problema que tiene China es el exceso regulatorio que tiene sobre todas sus empresas y el elevado intervencionismo que aplica sobre la economía, ¿no? Mientras que eso exista, y eso no va a cambiar en una generación ni dos, porque eso es un proceso lento que parte desde la educación a la desestatalización, hacia el liberalismo, hacia el libre mercado, pues en eso Estados Unidos le saca una decena de lustros, ¿no? a China, con lo cual es cierto que es normal que ahora se incrementen sus ventas todos los productos chinos, prácticamente el 90 o el 80% es comercio exterior, con lo cual es una economía que está vendiendo yuanes continuamente, pero lo que también es cierto es que es normal que después de 2 años o 3 años donde las medidas contra el COVID han sido tremendamente rígidas y donde ha habido una contracción de la economía muy fuerte, pues que ahora empiece a expandirse, ¿no? La economía es cíclica, así que es normal que en China podamos entrar en un proceso de expansión y que arrastre al resto del mundo como consecuencia de ese proceso de expansión. Es que, de hecho, yo no pienso que el mundo esté en un ciclo de depresión o recesión, ni mucho menos, porque para dilucidar eso tenemos que ver cómo está la liquidez, y es que la liquidez sobra en el mercado. Es que seguimos teniendo 21 trillones dólares de M2, ¿no? Otra cosa es que ahora los bancos, que son los creadores de la deuda, que es el medio de intercambio generalmente aceptado en el mundo, dejen de conceder préstamos. Pero yo no soy tan pesimista como Rodrigo, ni creo que haya una escasez de dólares en el mercado que potencie, porque si eso fuera así, los spreads del corto plazo no estarían recogiendo únicamente de la curva de corto plazo, no estarían recogiendo únicamente las expectativas de la Reserva Federal con respecto a los tipos de interés, sino también una prima por iliquidez o una prima por defecto de oferta monetaria en el sistema, y eso yo no lo veo en la curva de tipos. La curva de tipos está invertida, ¿por qué? Porque el mercado está descontando subidas de tipos de interés a muy corto plazo y bajadas en largo plazo, pero no significa
que eso sea porque hay un defecto de liquidez, sino puede ser precisamente porque está produciéndose un proceso de desinflación que va a llevar a la Reserva Federal a bajar los tipos de interés. No tiene por qué haber una crisis detrás. Yo no percibo que haya una crisis a nivel mundial, mientras que la liquidez o la ansia o la impaciencia que los agentes económicos tienen por la liquidez es la que es ahora inmediatamente. Y si vas por la calle o sales en Semana Santa, pues te das cuenta que la gente tiene ánimo de gastar, no tiene esa impaciencia por la liquidez. Sin embargo, el oro, que es un bien líquido, se está demandando bastante. ¿Por qué? Porque hay miedo en el mercado que el activo de intercambio generalmente aceptado, que es el dólar, empieza a perder poder adquisitivo como consecuencia de que la Reserva Federal no es capaz de respetar tipos de interés reales positivos o tipos de interés naturales del mercado, ¿no? Hablamos del oro y del euro digital, que quiero preguntaros algunas cosas, pero es interesante lo que has comentado, Gustavo. Apunta aquí, el principal enemigo de China es China. Me ha gustado esa frase, su exceso de intervencionismo. Claro, hay mucha gente que le preocupa ahora mismo, muchos inversores, por mucho que China pueda entrar en una fase expansiva. De hecho, veníamos venta de ADRs muy fuerte estas últimas semanas. Este conflicto que comentaba, de hecho Eduardo, si se agrava entre Estados Unidos y China, claro, los ADRs que cotizan chinos en Estados Unidos vuelven otra vez a pesar y a poner a los inversores en cautela diciendo, oye, ¿qué puede pasar con esas acciones que tengo de una propiedad que está en las Islas Caimán y que realmente no es la acción china como tal, ¿no? Que también es un tema que daría para debate sobre esa inversión estadounidense en acciones chinas. Rodrigo, no sé cómo tú ves todo esto y qué opinión tienes. De China tengo una opinión un poquito simplificada, porque de China no te puedes fiar de los datos. China es una potencia mundial, tiene cosas muy positivas, es una gran fábrica del mundo, está empezando a fabricar alta tecnología, tiene cosas muy potentes. China no es la China de hace 20 años. Para que China se convierta realmente en una potencia hegemónica, pues se tendría que dar una serie de características. Ellos tendrían que reformular cómo funciona su economía interna, sobre todo tendrían que empezar a volcarse hacia el mercado interior y dejar de ser puramente una economía exportadora. Y si tú exportas sobre todo, tú no vas a poder lanzar al mercado tantos yuanes que serían utilizados como divisa de reserva mundial. Entonces, si hay un ciclo expansivo, los últimos datos que hubo de exportaciones hacia China, a Japón, a Estados Unidos, a la Unión Europea han sido malos. El comercio ha caído bastante, también han sido los índices de transporte marítimo. Que pueda haber un repunte de la economía, puede ser. Yo soy un pesimista, sigo con mi opinión en el corto o medio plazo, veo falta de dólares en sistema, sé que Gustavo no está de acuerdo conmigo. Argentina últimamente ha dicho no ha podido hacer transacciones y va a hacerlas en yuanes porque es que no tiene dólares. Pakistán estuvo igual, la India igual. Si hay un problema dentro del sistema monetario, se están viendo ciertas alarmas. No tengo tiempo para explicar todo esto, pero veremos si dentro de un año los tipos de interés no han caído, la renta fija americana no se ha revalorizado, estaré completamente equivocado con este análisis. Veremos, el mercado da y quita la razón. De momento, no es así. No, pero yo creo, Rodrigo, que puedes llevar, ojo con la frase que acabas de decir, porque creo que puedes llevar razón y que el mercado no te la dé, que sí. Suele pasar bastante en los mercados financieros, que tú llevas razón, pero no tienes tiempo para permanecer tanto tiempo con esa razón, ¿no? Yo quisiera apuntar solo una idea. Hay un tópico y aparece en todas las conversaciones. China es la factoría, el motor del mundo. Bien, pero yo creo que el cuadro de mandos y las ideas para ponerla en marcha todavía no están en China. O sea, no las puede vender tan fácilmente. Yo recuerdo cuando acabó, leyendo, no recuerdo porque no estaba allí, pero recuerdo que leí que al final de la Segunda Guerra Mundial MacArthur encargó un informe que se llamaba La espada y el crisantemo, que analizaba la situación de Japón. Era algo bastante similar a la de China. Decía, ¿por qué China no puede...? Decía, ¿por qué Japón ya no puede volver a ser un imperio? Bueno, pues no puede volver a ser un imperio primero porque tienen un idioma absolutamente invendible, una cultura difícilmente asimilable en otros sitios. Se les ve de lejos venir y además tienen un lenguaje absolutamente invendible también. Entonces, son demasiados factores, ¿no? Lo decían así, decía,
tranquilos si los podemos mantener embridados a estos durante bastante tiempo. Yo creo que China no tiene, a pesar de tener la factoría, el carbón, todo, absoluta, o sea, y la fábrica, imparable, incomparable con ninguna otra, ¿no? Pero no tiene el cuadro de mandos, las decisiones no se van a tomar por ahora allí y las ideas para cambiar las cosas creo que tampoco van a salir fácilmente de allí. Este es mi punto de vista, con todo el respeto y la admiración que tengo a China, que es un país que he estudiado mucho en los últimos años, ¿no? Pero creo que sinceramente la frase de Napoleón de cuando China despierte el mundo retumbará, todavía yo creo que ese punto de despertar no lo ha alcanzado, a pesar de lo espectacular de su desarrollo en las últimas décadas.